Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Soy Clara de Guardianes 24/7. Le doy la bienvenida a este tiempo especial, el tiempo de mañana, donde aprendemos un poco de la oración. Hemos aprendido diferentes cosas de la oración y también vamos a seguir aprendiendo otras más que sé que van a bendecir tu vida, que sé que van a ampliar tu conocimiento. Te doy gracias pues por estar aquí. Vamos saludando a Leopoldo, a Néstor, a Net, JR Net. Bienvenidos. El Señor les guarde y queremos bendecir su día, queremos bendecir su semana. Bienvenida Rebeca. Y así vamos a ir en este camino que no es fácil, ¿cierto? María Gu, buen día. Este camino no es fácil, la vida, dice el Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido. Entonces, podemos estar confiados de que Dios es nuestra fortaleza. Gasper, buenos días. Hola, buenos días. Jorne, hola, buenos días. R, bienvenido. Vamos a darle gracias al Señor por este día, hoy martes 3 de septiembre. Aquí en Colombia se dice que desde septiembre empieza a sentirse diciembre. Aquí es así. Aquí la gente empieza con su alboroto desde septiembre. Imagínense, por ahí hay una publicidad que es toda chistosa de una radio. Se siente que llega diciembre. Imagínense septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ay, no, Dios. 4 meses y la gente ya pensando en la parrandita. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Isa Miranda, buenos días. Démosle gracias al Señor Padre en esta hora. Presentamos nuestro día, presentamos, Señor, todos nuestros proyectos, lo que hacemos. Te damos gracias por estar vivos, te damos gracias, Señor, porque de verdad necesitamos de ti, tu fortaleza, tu protección, tu provisión. Qué bueno es depender de ti, Señor. Qué bueno es saber que en mi vida tú eres el que está dirigiéndola, que mi vida, Señor, no se sale de tus manos. Yo te doy gracias, Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija. Dígale allí al Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Te doy gracias porque mi vida está escondida en ti. Mi vida está escondida en ti. Bendigo mi día y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que abre caminos en medio de los problemas, de las situaciones, de las barreras. Tú eres el que rompe los caminos. Te damos gracias, Dios. Permítenos, Espíritu Santo, hoy aprender algo nuevo, algo especial, que me ayude a mi vida espiritual. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nestolince, bienvenidos. Gracias por el regalito, Anabela. Buenos días. Y entonces estábamos hablando de la oración, nos la pasamos un buen tiempo, casi como 10, 10 espacios, estuvimos hablando de la oración. Y hoy quiero que empecemos algo nuevo, empecemos a hablar de algo que también es muy bueno para que acompañe nuestra oración, algo que va a ser como ese poder más de poder, valga la redundancia, ver mi, mi oración contestada. Hay una palabra en la Biblia que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y ya lo habíamos hablado, ya habíamos hablado algo sobre lo importante que es el acompañar nuestra oración cuando la cosa es complicada, cuando la cosa es bien difícil, cuando vemos que como que no se abre esto así con orar, con estar acompañado. Hay algo más que podemos hacer y es el ayunar, ¿sí? Blanco, buenos días. Y el ayunar también trae muchos beneficios. Yo sé que usted de pronto ha oído ahora que se ha propagado mucho a niveles de salud
Se habla de eso, se habla del ayuno, se habla de lo importante que es, de cómo descansa el organismo. Nuestro organismo es una máquina que está ahí recibiendo desayuno, almuerzo, comida y otras cositas más. Y los que comen más, pues listo. Los que comen menos, bueno, pero siempre nuestro organismo está en funcionamiento de sacar todo lo que repartir, ¿cierto? Los nutrientes de una cosa, de la otra, y él también mantiene trabajando. Así que con el ayuno, según pues lo que dicen ahora la ciencia, la salud, que el ayuno nos permite descansar, o sea, el organismo descansa y así usted sienta cierta hambre, igual allí el organismo empieza a descansar. Entonces, lo han visto. Buenos días, espera, jovena, buenos días, shalom. Y, y sí, necesitamos añadir esa parte del ayuno en nuestras oraciones. Entonces vamos a tener, no sé si 2, 3 días hablando de lo importante que es el ayuno, para que lo involucres en tu oración, para que cuando veas que como que la cosa está un poco complicada, digas, caramba, yo creo que voy a tener que hacer un ayunito. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios conforme a esto. Es importante tomar. Estas son las armas que nosotros tenemos a nivel espiritual, y al nosotros tomarlas, ejercerlas, practicarlas, pues más rápido se nos abren los espacios, se nos abre, se nos quitan las barreras, se caen los muros, bueno, se dan cantidad de cosas, muchas cosas se dan. Entonces hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el ayuno. ¿Qué es? ¿Qué te han dicho de lo que es el ayuno? ¿Te asusta decir, uy, cómo voy a dejar de comer? Uy, no, me mareo. Claro que sí, todas esas cosas nos pasan. Cuando apenas estamos empezando a, a- a meter esto en nuestra vida a nivel espiritual, si te metes aquí, bueno, mañana voy a ayunar y todo, pero resultó que por a las 7, 8 de la mañana ya te está dando cierta fatiga y estás allí en esa lucha. Y claro, así es, nos pasa, pues porque en ese momento está nuestro cuerpito con ganas de meter alguito y, y no lo hacemos. Entonces, claro, empieza el malestar, a veces el dolor de cabeza, a veces debilidad. Entonces el ayuno se tiene que hacer de unas formas especiales. Viviana, buenos días, que el Señor te bendiga. Neto, Crisan, buenos días. Entonces, aprendamos a hacerlo de la forma correcta y de la forma bíblica, ¿sí? De la forma bíblica. Oía de alguien que hacía un ayuno intermitente, se llama así, un ayuno intermitente. Y este ayuno intermitente iba como desde las 6 de la tarde o 5 hasta el otro día, ya no comían nada, hasta el otro día. Y pues dice esta persona, gracias mami por ese regalo, dice esta persona pues que eso es para salud y se siente muy bien y se siente rejuvenecida y todo eso. Pero qué bueno que sí, nos podemos sentir rejuvenecidos, pero también podemos, si lo usamos de la manera correcta, vamos a alcanzar muchas cosas a nivel espiritual. Entonces, la palabra de ayuno, digamos, en la original griego es nesteia, que significa no comer o abstenerte de alimentos. Es abstenerme de comer alimentos en un tiempo completo o parcial. Por ejemplo, completo es, digamos, todo un día, ¿cierto? ¿Eso qué día? Te estoy hablando del día de 24 horas, porque el día es 24 horas. O parcial. Parcial puede ser 12 horas o puede ser 6 horas. Entonces, allí está más o menos establecido en el tiempo completo o el tiempo parcial.
Un significado espiritual del ayuno puede definirse como una disciplina que ejerce un cristiano para fortalecer el espíritu. Miren, a veces hay situaciones que ameritan cuando de pronto la persona es muy colérica, responde, que no se aguanta nada, que grita por todo. Muchas veces cuando hay que ir a hablar con alguien y sabemos que esa persona nos va a hacer perder el control, se puede ayunar. Porque con el ayuno yo hago que mis emociones sean sujetas, o sea, mi alma, que es donde está el problema, sí, que mi alma sea sujetada por el espíritu y no me vaya a salir de la ropa y no vaya a tener problemas y logre lo que necesito con esa persona. Entonces, es mi fortaleza porque va a predominar el espíritu, va a predominar allí y no el alma donde están las emociones. Entonces, fortalece mi espíritu, ¿cierto? Para diferentes cosas. Me aparto de la rutina diaria del consumo de la comida para dedicarme ese tiempo a la búsqueda de Dios en oración y considerar lo que Dios me va a mostrar. Entonces no se trata simplemente de no comer, se trata de buscar a Dios en ese tiempito y considerar, o sea, meditar en la palabra de Dios y estar listo para la respuesta que Dios tenga para mí. Jacobo, buenos días. Y a quien más aquí con Caul Jr., León Rengifo, Gasper Morúa. Buenos días, no se vayan, no se vayan, no se quede 5 minuticos, quédese el espacio completico, solo media horita, o a veces nos vamos a los 35 minutos. Eh, Aprovecha estos espacios donde estás aquí, por ejemplo en Star Maker, estás haciendo una tarea, pero qué bueno poder aprender en medio de esa tarea. Entonces, el ayuno es un tiempo de abstinencia. Ah, que me duele el estómago, claro que sí, da el dolorcito porque tengo hambre, ¿sí? Pero ahí vamos aprendiendo de a pocos, de a pocos. Hay gente que deja de comer, digamos, mediodía y les da algo, ¿sí? Se enferman mucho, de pronto hasta vomitan lo que no tienen. Entonces, pero todo eso se aprende, todo eso Dios va dando fortaleza en medio de esto. Entonces, tenemos abstinencia, ¿cierto? Nos duele, pero ya allí empiezo a recordar lo importante que es mi dependencia hacia Dios, porque es un tiempo especial donde vamos a buscar la voluntad de Dios en situaciones especiales o simplemente para orar y meditar en la palabra. Si ya tus situaciones están resueltas, pues también es bueno ayunar para orar y meditar en la palabra de Dios. Hay cosas, dice la palabra, que están escondidas en ella. Y a veces con esta mentecita así tan llena de tanta cosa, pues no dejamos que Dios nos enseñe y nos muestre y nos revele. Entonces, si no tienes de pronto situaciones especiales o difíciles de manejar, simplemente hazlo, ora y medita en la palabra de Dios. De paso, te va a ayudar mucho a tu organismo, porque es algo bueno, ¿sí? Algo bueno. De acuerdo a la palabra de Dios, esta práctica duraba generalmente un día, pero, pero, también hay ayunos que duraron mucho más. Por ejemplo, hay ayunos de 3 días, de 7 días, de 21 días y de 40 días. Y yo me imagino que cuando te hablo de 40 días estás más o menos acomodándote cuando el Señor Jesucristo era o dice la palabra que Él hizo este tipo de ayuno. Y lo tremendo aquí es que a él no le dio hambre, a él le dio hambre fue cuando cumplió los 40 días. Imagínense cómo era el Señor de fuerte y fortalecido. No le dio hambre esos días.
Solo ya cuando terminó, ahí fue donde sintió el hambre. Entonces, estos ejemplos de estos ayunos también los podemos tomar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces estos ayunos pueden ser ejemplo de la situación que yo esté viviendo, ¿sí? Y aquí vamos a analizar eso. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? Hay muchos ejemplos, hay muchas razones y vamos a verlas en la palabra de Dios. Entonces, ayunar primeramente para estar atentos espiritualmente a la tentación. Y vamos a hablar de ese ayuno que hizo el Señor Jesucristo, porque dice la palabra en Mateo 4:2 que Él fue guiado a ayunar. Miren lo importante. El ayuno no se hace ni impuesto. Los ayunos no son impuestos, no son obligación, no tienen que ser obligación. Los ayunos son guiados por el Espíritu de Dios. En mi caso particular, yo cada año tengo un tipo de ayuno diferente, ¿sí? Ha sido en mí, ¿sí? Hay momentos donde hago ayunos largos en ese año, otras veces no. Pero todo debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces no empieces ahora como, es que tengo este problema y le voy a meter ayuno. No, tienes que orar y decirle al Señor si es necesaria, si es necesario acompañarlo de ayuno. Aunque ya dijimos que el ayuno es muy bueno. Si quieres apartar medio tiempo de de un día, ¿cierto? A la semana, un miércoles, un viernes, bueno, quieres apartarlo, entonces, bueno, apártalo. Pero también, si tienes una situación, entonces pregúntale primero al Señor y dile, Señor, para esta situación necesito ayunar. Y justo el Señor te va a mostrar si necesitas ayunar por esa situación. Siempre cada situación, o sea, toda situación es diferente. De pronto el Señor pueda que te diga mediodía, que te diga un día, que te diga 3. Bueno, solo Dios sabe lo que necesitas para ver esa oración respondida. Viviana, gracias. Entonces dice aquí Mateo 4:2 que los puse todos en las notas. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Fue después, ¿se acuerdan lo que les decía? Después. Y si conoces la historia, te darás cuenta que cuando él terminó ese ayuno, ¿qué vino? Vino la tentación. Viene Satanás a ofrecerle el puesto, a hacerle grandes ofrecimientos para que no cumpliera su labor. Miren tan tremendo. O sea, el Señor ayunó y de ahí de ese ayuno fue tentado. Y muchas veces va a ser así, porque en medio de ese ayuno vas a poder soportar esa tentación. Uy, qué hermoso. Qué hermoso saber de que si yo ayuno no simplemente va a ser para una respuesta, sino que puede ser la preparación. Hola Candy, Dios te bendiga. Capitere, bienvenida. Entonces puede ser la preparación a una tentación y a salir de esa tentación. Tentaciones fuertes. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce tu debilidad. Pero en medio de esa tentación, en medio de esa situación que vayas a tener que vivir y ser tentado, vas a poder ayunar y decir no. ¿Cómo lo adquieres? Si es algo que se te sale, ¿cierto? Oye, ¿y por qué no pensar en esa tentación donde
el enemigo quiere llevarte a faltarle a tu esposo o faltarle a tu esposa. Esas son tentaciones fuertes, ¿cierto? Porque, a ver, ¿qué hace el hombre o la mujer que está tentando? Pues simplemente tocar aquellos vacíos, esas debilidades. Entonces, gracias, Ned. Y, y lo importante, miren, para no caer, un ayuno. Oiga, es que las armas las tenemos. No es excusa. No podemos decir, no, es que ay, yo era débil. No, es que me convenció en mi momento, en mi situación. Me convenció y lo hice y caí. No, yo creo que toda tentación requiere como, o sea, esa persona se te muestra, ¿cierto? Esa persona está allí como mirando por dónde meterse y todo. O sea, hay un tiempo. Eso no es así de la noche a la mañana. Hay un tiempo, ¿sí? Yo creo que en ese tiempo es de analizar. Si te gusta la bobadita, pues ser sincero en la presencia de Dios. Y si es muy fuerte esa atracción, la puedes dominar por medio de un ayuno, de tal forma que puedas decir no. Y cuando entras a un ayuno y Dios te da esa fortaleza en medio de esa debilidad, se te cae un velo. Porque muchas veces esas cosas, esas tentaciones vienen con velos y ves a ese otro perfecto. Lo ves lo más hermoso. Y a tu pareja la ves, no, del otro lado, pues. Entonces, esos velos caen. Y cuando te vuelves y te encuentras a esa persona, y que era lo que me gustaba. Imagínate, a veces hasta ni en el rostro, yo lo he visto, en el rostro no se les ve nada. Cuando tú dices no y ya has ayunado por eso y has sido sincero delante de Dios, ves y le empiezas a ver las imperfecciones que no le veías antes. Gracias por esos regalitos. Entonces el ayuno es importante. El ayuno es muy importante. Así sea para pasar tiempo a solas con Dios. Si en tu caso no hay ningún problema, pues yo te invito para que saques un día, te levantes y digas, hoy toda la mañana voy a estar en oración, no voy a probar bocado, voy a adorar a Dios y solamente me voy a gozar en Dios. Vas a ver lo importante que es, lo bonito, cómo te acerca más al Señor. Entonces, ¿qué pasó en la tentación que le hizo Satanás al Señor Jesucristo? En todo le dijo no. Fueron 3 veces. Si quieres verlo más, pues Mateo capítulo 4, allí está. Entonces, en todo salió victorioso. En ese tiempo salió victorioso. Y es que lo que él le ofreció no era cualquier bobadita, cualquier cosita. Eran los reinos del mundo en ese momento porque el enemigo, Satanás, los tenía. Él no le ofreció cualquier cosita. Le dijo, mira, aquí está todo, te lo entrego, solamente arrodíllate y ya. Mira, tan facilito, no tienes que estar ayunando, no tienes que estar haciendo esto, es facilito. Y él como venía fortalecido, tenía que pasar una situación que era morir por nosotros. Y él venía en esa preparación. Esa era la parte difícil. Miren, a veces las cosas complicadas, difíciles, requieren de tiempo y no quisiéramos hacerlas, pero son las correctas. Y de pronto viene alguien a decirte, no, mira, no es tan difícil, no tienes necesidad. No es tan difícil, te puedes meter por aquí, por allá. Y resulta que en esa ligereza y en esa facilidad se dan pasos de destrucción. Entonces, así como al Señor Jesucristo le sirvió ese ayuno para andar en victoria y decirle no,
No, no necesito de esas formas. Sí sé que las establecidas son difíciles, pero las llevaré. Y ahí vemos ese sacrificio tan precioso, hermoso del Señor Jesucristo. Nos libró, nos salvó, mejor dicho, y le quitó todo a este enemigo. Está bajo nuestros pies. Y ese poder se lo entregó a sus hijos. Y Él está bajo nuestros pies. Debemos de vivir en victoria, porque esa es la victoria que el Señor Jesucristo nos entregó y Él lo vivió. Así que Él pasó por un ayuno, uno de los más fuertes y duros, que es el ayuno de 40 días. Entonces, ese ayuno es ¿para qué? Para estar atentos espiritualmente a la tentación. Pero ese ayuno también trae algo, y es subir de nivel a nivel espiritual. Es muy bueno. Sigamos, dice, ayunar para saber la voluntad de Dios sobre algún asunto en particular. Cuando yo quiero saber si la voluntad de Dios es buena en un asunto que es necesario pasarlo, vivirlo, o estoy en que sí o que no, tu oración la puedes acompañar con un ayuno. Por ejemplo, aquí te voy a hablar en Jueces 20:26. Dice, entonces todo el ejército de Israel fue a Betel a llorar y a lamentarse ante el Señor. Ese día la pasaron sin comer nada hasta la noche. Luego hicieron ofrendas y sacrificios para festejar al Señor. ¿Qué estaba pasando aquí? Resulta que ellos necesitaban entrar en una batalla, pero como siempre los enemigos eran más fuertes, poderosos, y en ciertas formas se veían opacados o débiles o no había, digamos, el poder militar para poder lograr la victoria en la batalla. Cuando ellos se vieron así, dijeron, esto es con oración y ayuno. Aquí Dios nos tiene que dar la victoria si ve que nos presentamos delante de Él, dejamos de comer, nos sacrificamos nosotros como sacrificio vivo delante de Él y Él nos va a dirigir y Él nos va a ayudar. Dice, todo el ejército estuvieron dispuestos a buscar a Dios. Ellos no dijeron, no hagámoslo, vamos. Somos fuertes, somos poderosos, podemos contra nuestros enemigos. Ellos entendieron que esa batalla no era fácil, era complicada. Entonces buscaron la ayuda de Dios para poder ser victoriosos. Y la verdad es que la mayoría de las batallas que dice aquí en la palabra, siempre ellos buscaron siempre a Dios para poder ganarla. Y este es un ejemplo. Eso pasó en una guerra, un asunto particular. Claro, las voces del enemigo. Los vamos a acabar. Nosotros somos más poderosos. Nosotros los acabaremos. Infundían temor, debilidad. Pero en el ayuno encontraron la fortaleza y la estrategia. Hechos 14:23 dice, Pablo y Bernabé nombraron ancianos, líderes en cada iglesia después de orar y ayunar. Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Antes de escoger a las personas que van a ser parte, sea de un grupo o de un propósito o de una iglesia, debe de haber ayuno y oración. Qué triste que eso no se ve ahora en las iglesias. No se ve porque miran es el talento u otras cositas.
Y en vez de estos personajes que son los líderes y decir, bueno, necesito tales y tales personas que me ayuden, pero no van a ser cualquiera. Yo voy a ayunar, yo voy a orar, voy a preguntarle a Dios quiénes verdaderamente son los que me van a colaborar con un corazón sincero. Miren, no se hace esto y muchas veces el enemigo, el enemigo intenta infiltrar esas organizaciones o esas iglesias. Lo he sabido de muchos. Y se vuelven estos pastores o estos líderes se vuelven dependientes de estas otras personas. Porque nunca se tomaron si nunca lo vieron importante. Simplemente lo nombraron y ya. Qué complicado es eso. Se te puede meter alguien contrario, se te puede meter alguien que te arruine, que te acabe o que se quede con lo que tú tienes. Eso sí que se ha visto. Y eso que estamos hablando de iglesias, pero ¿por qué no hablar de un trabajo, de un proyecto, de una empresa que quiero empezar? Pedirle al Señor, Señor, dime con quién, quiénes son las personas indicadas, cómo lo voy a hacer. Es importante el ayuno para ese tipo de cosas, para saber la voluntad de Dios. Una empresa muy especial, la de la pareja. Le llamamos empresa porque sí es un contrato y es un convenio cuando se está con una persona. ¿Por qué no le preguntas a Dios en oración, en ayuno? ¿Es esa persona para mí o no es para mí? Así que estamos viendo diferentes formas o ejemplos en los cuales nosotros vamos a poder ayunar. Te invito para que no te pierdas estos espacios. Y si no, búscanos en Facebook o en YouTube como Guardianes 24/7. Solo vamos en dos punticos. Estar atentos espiritualmente y saber la voluntad de Dios sobre un caso particular. Si quieres saber la voluntad de Dios para un caso particular y ves todo muy oscuro, no alcanzas a percibir lo que se mueve detrás, acompaña tu oración con ayuno. Vamos a estar en estos días hablando de estos temas, así que te invito para que no te los pierdas, para que agregues el ayuno, que es de bendición, a tu vida espiritual, lo agregues a tus tiempos de oración. Vas a ver cómo Dios empieza a abrir el camino, empieza a mostrarte las diferentes situaciones. Cuando están oscuras, viene su luz en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor por este espacio. Miren, hoy me escribe mi hija y me dice, mamá, en la vía panamericana, un muerto. Una persona que acababa de salir para su trabajo, iba en moto, un accidente, falleció. Miren lo importante siempre de estar, bueno, se sabe que todos en su momento partiremos de este mundo, pero miren lo importante de estar en oración, de cubrir nuestra familia, aquellos que salen en moto, en carro, a pie. Señor, guarda, protege los míos. Protégenos, Señor. Mire, ese señor salió ahorita. ¿Y qué? Me imagino salió de su casa temprano pensando, voy a hacer esto todo el día y después me regreso a la casa. Ya no está. Entonces, mira lo tremendo de las situaciones en el mundo, cómo de verdad nosotros debemos de estar es bajo la cobertura de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de estar por ahí tirados con problemas de pronto una bala perdida, un accidente de tránsito, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de morir de una forma fea, horrible.
Eso lo podemos decir al Señor en oración. Podemos pedir la cobertura de Dios para nosotros y nuestros hijos y nuestra familia. Qué bonito morir en casa, en camita. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo. Conforme dice la palabra, ¿sí? Cómo morían antes en sus casitas, ahí rodeados de la familia, se despedían, ancianitos, todo hermoso. ¿Ah? Que hay morir ahí con enfermedades terminales. No, 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 no. Para eso es la oración, para eso es el ayuno. Rompe, rompe muchas cosas. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, en esta hora yo presento este tiempo y te doy gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos hoy un día más de vida, donde te damos gracias por la vida, Señor, por las oportunidades, por los desafíos. Señor, gracias, porque sabemos que no es fácil, nunca ha sido fácil, pero lo vamos a lograr, lo podemos lograr, Señor. Hoy bendigo a cada espectador y te doy gracias, Señor, porque yo sé que cada cosa que se dice aquí, algo va a quedar en su corazón, en su mente y vas a despertar su espíritu, Señor. Despertarás su espíritu para que, oh Dios, logremos metas, logremos nuestros propósitos. Yo te doy gracias por esa obra maravillosa que estás haciendo y te doy la honra y la gloria, Señor, porque yo sé, Dios, de que vienen tiempos, aunque sean oscuros, dice tu palabra, que sobre los hijos de Dios resplandecerá la luz de tu reino. Hoy declaramos nuestro día en victoria y declaramos, Señor, que tus ángeles están guardando nuestro salir y nuestro entrar, y la sangre de Yeshua está sobre nuestras familias y sobre nuestras casas. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerte una invitación. Nosotros tenemos una fundación que se llama la Fundación Cristiana FARE. Te animo para que te asomes por allí en Facebook, nos acompañes también, mires las actividades, puedas darle un me gusta, un comentario. Ahí estamos mostrando todas nuestras actividades, las actividades que estamos haciendo con las madres, con las mujeres embarazadas, mujeres solitas. Estamos trabajando con los niños. Así que te animo para que te des una pasadita por la página Fundación Cristiana FARE y, y le des allí un visto a esta página. Apóyanos de esta forma, de verdad que lo necesitamos. Bueno, así quedamos. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, y, y estaremos a las 7 a.m., hora Colombia. Que el Señor les bendiga. Shalom para todos.